Ya. Bueno, hermanos, hoy es 1 de febrero 2015, ¿verdad? Hoy damos inicio a lo que son los ayunos congregacionales, ¿verdad? 7 días de ayuno en la congregación, ¿verdad? Ya sabemos por qué pedimos. Les voy a pedir que, bueno, se vengan más para adelante para que lleven las sillas de atrás los niños. Y hoy vamos a hablar de la serie que hemos estado estudiando durante este año, parte del anterior, sobre la carta a los Efesios. Y vamos a estar hablando precisamente en Efesios capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. El tema de hoy sería el tema número 11. Y hoy estaremos hablando de los deseos de la carne. Ese es el nombre del mensaje del día de hoy. Los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? ¿Qué serían los deseos de la carne? A la luz de la Escritura, los deseos de la carne es todo aquello que nos mueve, nos seduce o nos orienta al pecado. Todo aquello que está en nosotros, que es contrario a Dios, son deseos de la carne. Dice la Biblia que manifiestas son las obras de la carne, que son, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál? Adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, envidia. Bueno, vamos a leer entonces en Gálatas 5:19. Ya lo dan de memoria, ¿dónde estaba? Gálatas 5:19 dice. Me encanta eso. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que vamos a hablar precisamente de esos deseos en la carne, que primeramente lo que hacen en las personas es alejarlos de Dios. Pero vamos a orar una vez más para que Dios traiga revelación a nuestras vidas, porque si Dios no sopla, nosotros no hacemos nada. Gracias, Padre, porque en esta mañana nos has reunido aquí para buscar tu presencia, para buscar tu rostro a través de tu Escritura. Te damos gracias y te pedimos en el nombre de Jesús que puedas poner ese carbón encendido en mi boca, oh Dios, para poder ser, aunque sea un siervo inútil, Señor, pueda ser una vasija en la cual tú puedas utilizar para verter el agua y el manantial de vida sobre mis hermanos. Que el día de hoy esta palabra pueda tocar sus corazones, sus pensamientos y ayudarle a tomar decisiones para poder seguirte, oh Dios, conforme a tus estándares y no conforme a los estándares del mundo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Amén, hermanos. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A ver, por 5 puntos en el discipulado nivel 4 y nivel 1. ¿Cómo se llamaron los primeros 2 mensajes de Efesios capítulo 12? Muertos al pecado y nadando contra la corriente. Muy bien, ya tiene 5 puntos. Dígale a Miguel Ángel. Muertos en pecado fue el primer mensaje y el segundo fue nadando contra la corriente, ¿verdad? En esta ocasión vamos a hablar entonces de los deseos de la carne. Primero, que los deseos de la carne lo que hacen es que te llevan al pecado. No hay ningún deseo carnal que te lleve a Cristo. No hay ningún deseo carnal que te lleve a Dios. No hay ninguno. Por más que nosotros queramos dibujarlo, por más que nosotros queramos disimularlo, los deseos de la carne siempre nos van a llevar al pecado. Y está escrito, Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne. La voluntad de la carne. ¿Ha visto usted? Miren, la Biblia cuando dice, hay un versículo en Corintios que habla que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Lo han leído? Porque para él son locura. Hay una versión que dice el hombre animal. Ese es el término. Pasa que algunas versiones lo acomodan, pero hay algunas que son más literales, que dicen precisamente esto, el hombre animal. ¿Usted ha visto algún animal? Vamos a poner un perro. Todos conocen a los perros, ¿no? ¿Qué pasa con un perro si le ponen un filete jugoso de esos que le gustan al hermano Pedro? De esos filetes deliciosos y se lo ponen en un plato de comida. ¿Usted cree que el perro piensa, uy, es mucha carne, me voy a enfermar? No, ¿qué hace el perro? Véngase para acá, Se lo come. ¿Por qué se lo come? Porque le gusta. Porque su instinto natural le dice que come carne. ¿Verdad? ¿Ha visto usted algún perro comer? Bueno, hay perros que cuando se expulgan comen monte, ¿va? Pero no es su naturaleza. ¿Ha visto usted algún perro agarrar un cubierto y algún? Se abalanza sobre la carne porque su deseo animal es alimentarse. Y si mira algo que para él es delicioso, lo agarra. Ahora dirá usted, oh, pues sí, el perro, ¿verdad? Pero nosotros no vamos así. ¿Está seguro usted? Que cuando usted tiene algo que a usted le gusta, usted no se abalanza sobre eso. Cuando es gobernado por la carne, la persona que es gobernada por la carne, que hablando de los impíos, son personas que se alejan de Dios porque van hacia el pecado, porque les gusta. Si por ejemplo un animal, un burro no se va a tomar un trago igual, por eso ahí no se lo va a tomar. Imaginen que los burros no son tan papos como nosotros decimos, ¿verdad? Los burros no se toman El hombre se la toma, Exacto, un hombre se toma un litro de alcohol y un burro no se lo toma. Pero ¿qué sucede? Es que el burro nunca fue tan burro, a nunca le gustó esas cuestiones, no es su naturaleza. Sin embargo, en la naturaleza humana, el hombre que es gobernado por el pecado está desprovisto de fuerza para vencer los deseos de la carne. Y entonces estos deseos de la carne son para ellos sus instintos a seguir. Cualquier persona que es sincera consigo mismo se puede dar cuenta que en algún momento, en algún lugar, en algún día de su vida ha hecho algo de lo cual después se avergonzó. Porque sucumbió a los deseos de la carne. Se dejó llevar.
Hizo algo que a Dios no le agradó. Pecó delante de Dios porque los deseos de la carne lo movieron, lo orillaron, lo orientaron y lo sedujeron a cometer dicho pecado. Porque esto es precisamente lo que hacen los deseos de la carne. Los deseos de la carne primero te llevan al pecado. Romanos 8:7. Romanos 8:7. Amén. Por cuanto los designios de la carne o los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque dicen no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los deseos de la carne, o sea, no se pueden someter a la voluntad de Dios porque obedecen otro instinto, el del pecado. Alguien dijo en algún momento que si el pecado no fuera sabroso, nadie pecara. Si el pecado no fuera seductor, nadie pecara. Y le voy a decir, le voy a dar un ejemplo. El caso de nosotros los hombres, ¿cuál es el órgano por el cual más pecamos nosotros? Los ojitos. Los ojos. ¿Y la mujer? La lengua. La lengua, correcto. Pero usted ve un hombre que le gusta ver mujeres. Usted sabe que le gusta ver mujeres. Cuando pasa ahí una belleza, él voltea a ver. Su naturaleza animal lo orienta a que la mire. Algunos son más disimulados. Algunos hacen como que están viendo la hora. No, usted las mujeres que son bien acuciosas se pueden dar cuenta cuando a un hombre le gusta ver mujeres guapas. Pero una cosa es que a un hombre le guste ver mujeres, pero ¿ha visto usted algún hombre que le guste ver mujeres, que mira una, de repente que sea muy fuera del gusto de él, no la voltea a ver? Si hay personas que le gusta a la mujer delgada y mira una más rellenita, no la voltea a ver. Aunque su naturaleza es volver a ver a mujeres, ¿verdad? Y si de repente le gustan las gorditas y mira una delgada, no voltea a ver a la delgada. Su naturaleza animal, su instinto, lo motiva solo cuando le gusta. Porque hay una infinidad de pecados, hermanos, y para pecados, el que quisiera pecar de cualquier manera, allí hay pecados para todos gustos y colores, pero no todos pecan de la misma manera, ¿verdad? ¿Por qué no todos pecan de la misma manera? Porque no todos sus deseos carnales nos mueven a esos pecados específicos. Por ejemplo, hay perfectos hombres pecadores, fornicarios, adúlteros, que nunca tocarían una niña. Porque aunque tienen el deseo sexual, no tienen esa inclinación. Y hay otros que sí tienen esa inclinación y de repente no puedan estar con una mujer adulta. Y los dos son igual de pecados. Pero su naturaleza animal ha sido inclinada hacia un lado, aunque todos son pecados. Y vamos a hablar, por ejemplo, de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Cuántos hogares se han formado, hermanos, por personas que, seducidos por el anhelo de su corazón, que por cierto es perverso, dice la Biblia que el corazón del hombre es perverso, ¿quién lo conocerá? Dice la Biblia, solo Dios. ¿Cuántos hogares se han formado con personas que han sido seducidos a estar en una relación sexual fuera del matrimonio y ¡pum!, sale embarazada? Y aquí viene otro asunto. Una vez que ha dejado que el cuerpo lo domine, que la pasión, que en ese momento se deje llevar por la corriente del mundo, por los deseos de la carne, ahora hay otro problema. Y es que, hermanos, los deseos de la carne traen consecuencias sobre la vida de las personas. Eso es un hecho. Y de repente queda embarazada. Y en nuestra sociedad, una muchacha embarazada no es como antes, que antes salía embarazada una muchacha de 15 años, era problema, ahora hasta de 13 años.
Creo que alguien me contó por ahí que una niña de 11 años, hermano, pariendo en el hospital. Terrible esto. Ahora, estas personas son movidas según la carne, no pueden ver las cuestiones espirituales y dicen, está embarazada. Entonces la muchacha dice, pues ni modo, voy a tener que vivir con este. ¿Y cuántos hogares se han formado con personas que no se aman por un hijo? Dirá usted, pero es que el hijo merece un padre y necesita un padre. Es cierto, él es inocente. Pero hay personas que están en hogares donde no hay amor porque hay hijos en medio. Pregunto yo, ¿será la voluntad de Dios que tú estés con una persona que no ama a Dios solo porque hayan hijos en medio? Una película se llama Durmiendo con el enemigo. Durmiendo con el enemigo, muy bien. Estas personas, hermanos, se juntan y esto es como una, yo lo miro como una bola de nieve. ¿Han visto ustedes alguna dibujo de una bola de nieve que va hacia abajo y entre más va rodando, más grande se va haciendo, más grande se va haciendo? Y resulta que ya no solo se trató de la fornicación, primero de los deseos de la carne, no solo se trató de la fornicación, ahora se trata de hijos nacidos, la Biblia los llama bastardos, ese es el término que llama la Biblia. No solamente se trata de eso, se trata también de que ahora hay un hogar que no es cristocéntrico. Y después de esto vienen los problemas. El hombre es mujeriego, el hombre bebe, o la mujer es lujuriosa, la mujer es infiel. Y entonces en medio de ese ambiente van creciendo los niños. ¿Cómo van a crecer, hermano? Un círculo que se sigue distorsionando. Solo la misericordia de Dios puede salvar ese hogar. Pero de otra manera, hermanos, mi esposa tiene una frase que dice, cuando hay personas así que lo que hacen es inclinarnos hacia el pecado, dice mi esposa, ¿verdad? Abandónanos. Dice, abandona. Esas personas que te inclinan al pecado, hasta ciertos deseos carnales, no te convienen porque te están alejando de Dios. Y estas personas son como esos hijos a los que el Padre amoroso les dice, mire hijo, no vaya a ese lugar. ¿Qué va a hacer usted con fulano? Ese tipo bebe. ¿Qué vas a ir a hacer a esa cantina? No, es que hay que ir a hacer la tarea. Y vas y de repente medio te das cuenta y empiezas a meterte en el alcohol y empiezas a meterte en problemas. Los deseos de la carne te mueven a sucumbir a la corriente de este mundo. Y es como ese hijo que aunque el padre le dice no vayas, no hagas, entre más le dicen que no haga, más hace. Fíjense que hay un aspecto psicológico. Y quiero que me pongan mucha atención solo para afianzar este punto. Yo le voy a decir que no piense en un elefante color rosado con puntos amarillos. ¿En qué pensar? ¿En qué pensar? En un elefante. En un elefante rosado que tenía puntos amarillos. Nuestra psiquis, nuestra mente opera de esta manera. Entre más le dicen no haga, no haga, no haga, vamos. ¿Cuándo? Cuando somos gobernados por los deseos de la carne. Entre más le dicen no vayas a beber, más voy a beber. Mi mamá me dijo que no bebí, beber. Y van quitando la frase, ¿verdad? Como les decía yo, de cómo tergiversamos incluso hasta la palabra de Dios, ¿verdad? Yo les contaba el caso de aquel que estaba predicando y decía, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera y tuviera vida eterna. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio, de tal manera amó Dios que dio, de tal manera Dios dio, Dios dio, Dios dio. Hermanos, si Dios da, ustedes también tienen que dar, cáigase con la ofrenda. Entonces, sí, claro, se nos queda la idea equivocada y torcemos la escritura, ¿verdad? Imagínense ustedes en el ambiente del mundo, los deseos de la carne, que todo es inclinado al pecado.
Además, los deseos de la carne, además de inclinarte al pecado, también te alejan de Dios. Romanos 8:7 lo tienen ahí, y Romanos 8:8 dice. ¿Lo tienen el 8:7 o ahí? Y el 8, vamos a leer. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice ahí, hermano? No pueden agradar a Dios. A ver, hermana Alvita, léaselo a la hermana que está ahí a la par, ¿qué dice? No anda Biblia, hermana Glenda, dígale ahí el final del versículo 8. Y los que viven según la carne, No pueden agradar a Dios. no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Señor, dice, levantan las manos. Señor, dame esto. Necesito aquello. Que dice Isaías capítulo 1, versículo 15, Miguel Ángel. Isaías. Vayamos ahí para aquellos que todavía no lo conocen. Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no lo oiré, porque están llenas de sangre vuestras manos. Lavaos, dice el versículo 16, y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de la carne, de vuestros deseos en la carne. Dejad de quitar de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Pero el mundo viene y levanta sus manos, y usted nos mire en esos movimientos, y viene y levanta las manos, y para Semana Santa todo el mundo es cristiano, y para Navidad todo el mundo celebra el nacimiento, que Cristo no nació el 24, pero el mundo lo celebra el 24, todo el mundo levanta las manos, y vamos a cantarle a Dios, y aquel montón, y después pedimos ayuda a Dios, pero los deseos de la carne ahí, en la intimidad, ahí donde solo tú y Dios miran, estás fallando y estás pecando. Y dice Dios, y esto es contundente: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Esto es Dios diciéndole, tú eres un pecador, y a menos que te arrepientas, no puedes estar en el trono de la gracia. Si vas a seguir los deseos de la carne, dice el versículo que acabamos de leer en el 8:8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, hermanos. Si buscamos la carne, no vamos a poder recibir nada de Dios. Por pura misericordia el Señor no nos consume, porque dice la Biblia que Él está airado con el impío todos los días, todos los días. Solemos decir, ya que el pecado nos aleja de Dios, esta es la más grande sinvergonzada que el ser humano puede hacer. Dice que alguien tiene la culpa. Siempre tiene la culpa alguien. El hecho de que yo esté metido en este deseo carnal, en este deseo animal, en este vicio, en este problema, alguien tiene la culpa. Dios le preguntó a Adán, ¿qué has hecho, Adán? Y Adán no esperó a que Dios hablara mucho para correr y decir, esta mujer que tú me diste, oh, esta Eva que tú me diste me hizo pecar. Y Eva no tardó mucho tiempo, no esperó que Adán se extendiera y empezó a decir, buscar la serpiente. Es esa serpiente la que me mintió y me engañó. Ya la serpiente no tuvo que echar la culpa, pero el ser humano le echa la culpa a alguien siempre. Si tú obedeces a los deseos de la carne, no seas tan sinvergüenza al venir a echarle la culpa a Dios. Decimos cosas como esta. Ah, Señor, ¿por qué permitiste que me casara con ese hombre? ¿Por qué permitiste que fulano o fulana me lo presentara? ¿Por qué permitiste que ella llegara a mi vida? Esa hermosa Jezabel. ¿Saben quién es Jezabel, hermanos? ¿Quién es Jezabel? La esposa del rey, acá. ¿Quién es? ¿Pero quién era Jezabel? Era la que mataba a los profetas. Mataba a los profetas, era una mujer que alejaba,
por sí Acab ya era Al pueblo torcido, de Israel lo alejaba de Dios. Jezabel es la versión de femenina de lo peor, De la maldad. de una maldad en una mujer. Señor, ¿por qué me diste, por qué permitiste que conociera esa bella Jezabel? Y suele olvidar que para que haya una Jezabel tiene que haber un Acab. ¿Quién era Acab? Era un hombre mandilón, que la mujer lo mandaba. Lo mandaba. Voy a matar a todos los profetas de Israel, a todos los profetas de Dios. Y vino Acab y dijo, hazlo. está bien. A cambio de los mismos deseos carnales. Me deja, que no me hago caso. No dormí conmigo, no me ¿Por qué permitiste, oh Señor, por qué permitiste que mis amigos me indujeran al alcohol? ¿Por qué permitiste que fuera a esa cantina a cantar karaoke? Yo no quería. Yo no quería, pero me llevaron. ¿Por qué permitiste que en esa pulpería me vendieran cerveza siendo yo un menor de edad, Señor? ¿Por qué, Señor? Señor, ¿por qué? Dice la muchacha, ¿por qué me dejaste embarazar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todo el mundo siempre dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios me deja? ¿Se imaginan cómo ofendemos a Dios con este tipo de declaración? ¿Cómo cuestionamos su amor? Pregunto. ¿Fue Dios quien le presentó a ese hombre para que se casara con ella si ella nunca pensó en que si era la voluntad de Dios? ¿Fue Dios quien le presentó a ese hombre para que la mancillara y la embarazara y formara un hogar fuera de la voluntad de Dios? ¿Fue Dios? Dice la Biblia que después de todo el amor no busca lo suyo. O sea que eso no es amor, eso es pasión. Te amo. Miren, a mí una de las frases más plagiadas en estas sociedades es: te amo, le dice el joven de 15 años a la chavala de 14. Puso una mujer de mi vida. A ver, ¿a cuántos de ustedes les dijeron o dijeron eso? No, vos sos mi esposo, con vos me voy a casar. 13 años y 14 años. Miren, ahora con lo del celular, pues se llaman, se whatsappean, no sé qué hacen ahora. No sé, lo que yo no tengo, gracias a Dios, no tengo tecnología para. Pero la gente viene y hasta las 12 de la noche, 1 de la madrugada, hablando con la novia. ¿Y qué estás haciendo? Pues yo aquí estoy acostado en esta almohada. ¿Y de qué color es la almohada? Entonces decimos, y ese es el amor, te amo. Y ponen aquellos corazones, parece. Miguel y Adita. Y ponen aquellos corazones. ¿Verdad? Entonces la gente dice ese es amor. Eso no es amor. A veces son enamoramientos y dos cosas son muy diferentes. El amor y el querer. Hasta una canción mundana hay que son diferentes. Y es cierto, son diferentes. Y las obras de la carne, usted no puede decir que ama a una persona si no la honra. Un día recuerdo que Miguel comentaba, decía, el amor se dice, no, el amor se hace, dice, se practica. ¿Cómo? Pues cuando esta mujer estuvo enferma yo la cuidé. Creo que más muestra de amor de ella no puede tener porque estuvo en cáncer. Digo, es cierto. Y todo el mundo que algún día lo pudo haber visto y le pregunta que si ese hombre ama a esa mujer, le va a decir que sí porque lo miró. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo honramos nosotros a nuestra pareja? Le mostramos el amor bíblico, el amor que no busca lo suyo, que no es jactancioso, que no ofende, que no lastima. ¿Cuántas muchachas salen llorando que el novio la dejó? Y ahí viene, y ahí van después otra vez a la misma, y se vuelve a montar, dice la mula en Genaro, en vez de Genaro en la mula. Mueve la mula al tiro. Al revés. Miren, pregunto, ¿fue Dios quien trajo a la vida de este hombre a esa bella Jezabel con las medidas 90, 60, 90? Cuando su carácter tenía más esta medida, 6, 6, 6.
Carácter diabólico. Carácter del diablo, hermano. Ahora, esta persona de repente escuchó bastantes advertencias. Esa no es la mujer para ti. Mira, no, pero es que 90, 60, 90 en su carácter es la marca de la bestia la que te estás echando encima. 6, 6, 6, no te respeta. Pero es que cuando la miro yo, es la chavala más guapa de la ciudad. Que es una mujer hermosa, dijo Salomón. Salomón sabía lo que era una mujer hermosa. Decía Salomón, como zarcillo de oro en el hocico de un puerco. Así dijo, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa, falta de entendimiento. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría, hermano? El temor a Dios. Y una mujer que no teme a Dios nunca va a honrar a su esposo. Nunca. Proverbios 2:16 en adelante. Este versículo me gusta dárselo cuando. ¿Será este, Señor? Este será. ¿Será esta, Señor? Proverbios capítulo 2, versículo 16 al 19. Miren lo que Dios dice. Miren lo que Dios le dice al hombre. Utiliza Salomón. Salomón pudo escribir mucho de las mujeres y escribió de hecho mucho. Él tenía mucha experiencia, ¿va? 400 esposas y 600 concubinas. Sabía lo que era ver una jauría de mujeres enojadas. No era una, ¿va? 16, 19. Cuando andaban esos días, ¿verdad? Eran 1000. Más o menos 300 tenían sus días al mismo tiempo, ¿va? Como 200, póngale ahí, 200, 250 y esa jauría de 250. Dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Lo encontramos? Serás librado, Proverbios 2:16. Miren lo que Dios le dice. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras. Véngase mi gordito precioso, véngase mi morenazo, véngase mi belleza. No, a nosotros los hombres no, las mujeres no saben enamorar al hombre con palabras, ¿verdad? Decía un amigo mío, yo quería que me dijera algo bonito, me rasuraba nada, me cortaba el pelo nada, me chaviciaba nada, me perfumaba nada. Pero cuando ella cortara el pelo, cuidado y no le dijera que le quedaba bien. Serán librados de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Pero dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? ¿Qué está diciendo acá? Que abandona el pacto de su Dios. ¿Sabe qué está hablando aquí de infidelidad? Se les ponen los carnojos. Una persona, una mujer que no teme a Dios, de una u otra manera va a deshonrar a su esposo. Y es que las infidelidades, hermano, no solamente es el acto, sino que con los ojos también. Porque dice Cristo, el hombre, diciendo al hombre, ¿verdad? Que todo hombre que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora pregunto, ¿la mujer también codicia a hombre o no? Si no, no hubiera clubes para mujeres también. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte. ¿Por qué? Porque es una mujer que no ama a Dios, no se somete a su esposo. Entonces, ¿qué? Su casa está inclinada hacia la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. El que tenga oídos, dijo en Apocalipsis, que oiga. Porque Dios sí tiene una persona para cada uno de nosotros. Nosotros somos los que echamos a perder esos planes. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que si no me quedo con este ahorita, me deja el tren. Yo prefiero que te deje el tren a que te vayas en un vagón. Que te vas a botar dentro del camino. Sí, que te vas a dar botado. Pero nosotros queremos seguir los deseos de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Decimos después. Y dice la muchacha, ¿por qué? Mire, pastor, es que cuando yo miro a ese hombre, me dan maripositas en el estómago. Se casan y empiezan a ver estrellitas en los ojos, porque la boxea, ¿no?
Solo Es que cuando... Solo sobre muñecas la comida. Es que cuando ella llegó a mi vida, dice el hombre, sentí que mi vida tuvo sentido y me complementaba. Aunque no lo honre, lo avergüence y lo desobedezca. Y una persona que no lo honre de novio, de novia, no lo va a honrar de casada o casado. Clarito. Esto está claro, hermanos, que los que andan en pos de satisfacer sus propios intereses siempre van a estar en contra de la voluntad de Dios, porque van a buscar saciar sus necesidades carnales. Y resulta que lo espiritual con lo carnal no se llevan muy bien. Dice que para que no hagamos lo que querramos. Por eso hay muchas iglesias bien populares en nuestro tiempo. Se llenan de gente. ¿Por qué? Porque resulta que, como dijo la palabra, se amontonarán porque no resistirán la buena doctrina. Se amontonarán porque aquí me dejan ser quien yo soy. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que hay, entre comillas, organismos, porque no son iglesias de homosexuales? Aquí los recibimos a todos. Hay iglesias de rockeros también. Otro día les voy a poner un video. Iglesias de rockeros. Y decía una persona en ese documental que yo miraba, decía, es que a mí me gusta estar aquí, dice una mujer rockera. ¿Por qué? Porque es que el pastor nos entiende. Claro, y el pastor rockero, peludo, sí, o sea, ¿me entiende el pastor? Claro, lo entiende porque es de los mismos. De la misma madre. Son de los mismos. Buscan estar a gusto consigo mismos, hermanos, y no pueden discernir lo que es bueno y lo que es malo. Están muertos en pecados los que siguen los deseos de la carne. Están muertos en pecados y están siendo llevados por la corriente de este mundo para ahogarse. Y resulta que no se ahogan en agua, sino que ¿dónde se van a ahogar, no? En el lago de fuego. Estas personas que andan en los deseos de la carne, cuando alguien viene y les dice, hermano o hermana, bueno, amigo, ese camino que tú estás tomando es un camino que, dice la Biblia que hay caminos que parecen de vida, pero son de muerte. Y como son de muerte, tú estás metiéndote en problemas. Esta mujer te aleja de Dios, este hombre te aleja de Dios. Pártate, abandónalos. No, es que me gusta. Y empieza, y cuando empieza aquello que usted le está diciendo, ¿qué suele pasar con ellos? Terminan enojándose con uno. Terminan enojándose con uno y ya no voy a decirle esa, porque ahí solo dicen que soy pecador. Bueno, tal vez sí lo seamos, tal vez sí lo sean. No seas como el muchacho que les conté, que el papá le decía que no fuera a la cantina, imagino. Hay cosas que como pastor a uno a veces no le gusta o no quisiera tener que decir, pero como dijo Chuy Olivares, yo estoy en la obligación de decir estas cosas. Y cuando uno piensa bien las cosas, si se da cuenta que es llevado por los deseos de la carne, sepa que ese camino es un camino de muerte, aunque venga floreado, perfumado, adornado, es un camino de muerte. La Biblia dice que andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos. ¿Qué cita, Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sabe qué es no proveer para los deseos de la carne? Que si antes usted tenía un problema con el alcohol, no vaya a la cantina a comprar la comida. Que si alguien tenía problemas con las drogas, no ande con los amigos que le daban droga. Que si alguien era fiestero y mujeriego, que vaya a hacer a la discoteca. Aléjese de esas cosas. Por último, los deseos de la carne te llevan al infierno. Y esta es la finalidad del pecado, hermano. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerdo yo la ocasión de una persona que yo le decía,
ese hombre no le conviene. Ese hombre la aparta de Dios. No le conviene. ¿Y sabe cuál es la mentira? Y yo creo que ustedes han escuchado esto. Porque es así, la mentira del diablo es la misma. Solo le cambian los nombres de los miembros, pero es la misma. Pero es que yo creo, dijo esta persona, que a través de mí Dios me quiere usar para llevarlo al Evangelio. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Dios va a usar a una persona en un noviazgo para llevarlo al Evangelio? Para apartarlo, la que anda buscando. Conviértanse, dice, ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. Porque resulta que si el cristiano es ella y el impío es él, vamos a comer y lo lleva a una cantina, a un bar. Y ella anda porque anda con él. Lo voy a convertir. Se va, aquí lo voy a ganar para Cristo. Que la gana, ¿eh? Aquí, no. Vieran qué triste que cuando uno Contrario, mira, lo voy a convertir la voy a convertir a Satanás. cuando uno mira el cristianismo de hoy en día y uno mira cómo los mismos cristianos nos hemos hecho los de la vista gorda en estas cosas, consentimos mucho el pecado. Consentimos mucho el pecado. Fíjense que yo le quiero decir algo. A veces no decimos cosas para no herir personas. Y a veces vienen a nuestra vida, a nuestra casa, personas que de repente son mal habladas. Voy a hablar de esto porque esto siento yo que yo tengo autoridad para hablar de esto. Cuando viene alguien mal hablado a la casa, ustedes saben que nosotros tenemos negocio. Si viene alguien al negocio de donde mi esposa trabajaba, venía diciendo a alguien, Sara le decía, de toda palabra ociosa darás cuenta en el día del juicio. Aquí una vez vino, recuerdo, un representante de los Boy Scouts. Ustedes saben que los Boy Scouts lo que tratan de hacer, entre comillas, es fundar valores en las personas. Y a mí me daba un sentir bien incómodo de que él, que era uno de los dirigentes, venía y se le zafó una mala palabra. Dice que la abundancia del corazón Habla la boca. habla la boca. Entonces es común para él decir malas palabras. Y dijo una barrabasada y yo le dije, disculpe, es una persona mayor que yo. Pero está escrito que de toda palabra ociosa darás cuenta en el día del juicio. Y que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice, sino la que sea necesaria para dar gracia, a fin de dar gracia a los oyentes. Y entonces la gente, usted no puede cambiarlos a ellos. Quien los cambia es Cristo. Pero suéltenle la palabra. ¿Y sabe qué pasa cuando usted le suelta la palabra a una de estas personas que siguen los deseos de la carne? Ellos sienten la presión de Dios, sienten el impacto y la autoridad de Dios. Usted y yo tal vez no tengamos un nivel universitario, tal vez algunos sí lo tienen. La mayoría no alcanzamos a graduarnos en la universidad, pero usted se puede estar con un diputado, usted puede estar con un doctor y usted le puede hablar tabla. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que le va a hablar. Tal vez yo no puedo hablar de política, porque yo no entiendo los problemas de Honduras realmente. Yo no le voy a hablar de medicina porque yo no sé qué es, para qué sirve el vitafrenaco, lo único que sé que sirve, para el dolor. Pero de la Biblia sí le puedo hablar. Y esto es lo único que vale la pena hablar, porque esto es lo único que convierte en persona. Pero los deseos de la carne, hermanos, te llevan al infierno. Gálatas 6:7.